lo que es, vamos a terminar con lo que es la revolución industrial, más que todo, no es terminar con la revolución industrial, sino ver sus consecuencias, ya que sus consecuencias duran hasta el día de hoy. Ya la semana pasada o la semana antepasada me hablaban sobre qué consecuencias podrían haber existido, por ejemplo, lo que es el medio ambiente, ya es una de las grandes consecuencias, pero también existen otras consecuencias que hasta el día de hoy nos están marcando. De hecho, lo que vamos a ver hoy día, que sería imperialismo, es una situación política que hasta el día de hoy tiene efectos y ha conjugado el mundo, sobre todo cómo el mundo y las personas que viven en sus países o las relaciones o las culturas que tienen, sobre todo lo que vamos a ver en el imperialismo. Entonces, pues vamos a ver esto que es muy importante. Así que ahí vamos a explicar por qué hasta el día de hoy sigue teniendo influencia. Ya, pero la revolución industrial sí o sí hasta el día de hoy sigue teniendo influencia, ya que fue un gran paso para el humano en lo que es la producción de sus bienes. Y además, sí también llegando a lo que hoy día son como un mundo más globalizado. La revolución industrial es como el primer gran paso que da el humano para este mundo globalizado, y eso va a tener sus consecuencias. ¿Ya? De hecho, pensémoslo algo así. Hoy día vivimos una gran pandemia. ¿Ya? ¿Ustedes creen que esta pandemia hace 300 años hubiese sido tan grande si no hubiese existido, por ejemplo, la revolución industrial? Lo más probable es que no. Porque piensen que con la revolución industrial el mundo de alguna forma se hizo más pequeño. Ya por los viajes, todas las cosas de los medios de transporte, entonces lo más probable es que hubo una pandemia en ese tiempo. Si hubiese partido en China, quizás hubiese tomado Europa, eh, África, pero era muy difícil que llegara a América, por ejemplo. No, quizás no hubiese llegado tan lejos. Pero con esto de la revolución industrial, los nuevos medios de comunicación, los nuevos medios de transporte, se da para que pueda llegar una pandemia. Pero eso es otra cosa. También tiene que ver con esta idea de progreso del humano que hablamos en la primera clase. Ya, entonces ya vamos a identificar las consecuencias de la revolución industrial y especificando los inicios del imperialismo. Ya, lo que primero vamos a ver es las consecuencias económicas, ya recalcando que la revolución industrial fue una revolución que se basó en la economía, fue una revolución económica más que todo. ¿Ya? Y esto dio por resultado la consolidación del capitalismo. ¿Ya? Es decir, el capitalismo se va a consolidar ya definitivamente en el mundo, ¿ya? Principalmente porque todos los países industrializados se van a acomodar a esta idea de un libre mercado, ¿ya? Y a estas ideas de producción en serie, apariciones de grandes empresas, ¿ya? Que van a aparecer principalmente en Europa, y después de Europa se van a ir expandiendo a otras partes del mundo, ¿ya? Algunos países van a ser los países productores y otros países van a ser los países que dan materias primas. Por ejemplo, Chile se va a transformar y se va a iniciar en el capitalismo como un extractor de materias primas. Lo único que va a hacer en este capitalismo es vender materias primas para que otros países como los países europeos que tienen industrias produzcan y después los vendan. De hecho, ayer, por ejemplo, hablando del debate que dieron, no sé si ustedes lo vieron, se hablaba de eso, de cómo el crecimiento de Chile, ¿ya? El crecimiento de Chile casi siempre ha sido de un país exportador de materias primas hacia otros países desarrollados que producen y transforman las materias primas. Y hay un ejemplo de bastante un poquito tonto, pero decía, claro, Chile puede vender tomates, pero no puede hacer salsas de tomates, ¿ya? Porque no produce la salsa de tomates, sino que solo vende la materia prima. Y aquí vamos a ver que el capitalismo está prácticamente en todo el mundo con esta relación. Hay países que producen y otros países que solo extraen materias primas, ¿ya? Chile es un país que extrae materias primas. Por ejemplo, gran parte de Europa va a ser país productor. Los países desarrollados van a ser países productores. Eso lo vamos a tener viendo un poquito más claro. ¿Qué va a ocurrir acá? Va a haber clara una desigualdad en la distribución de riquezas, ¿ya? Y eso es lo que vimos en la clase pasada con estas dos clases sociales que surgieron, que es la burguesía y el proletariado, ¿ya?
y esto va a dar como resultado la cuestión social. Súper importante también recordar siempre la cuestión social, porque la cuestión social la vimos en la clase pasada, pero se va a seguir viendo a lo largo de toda la unidad y de prácticamente todos sus años de estudio. ¿Ya? Por otro lado, hay consecuencias demográficas. ¿Ya? A ver, va a haber un crecimiento demográfico súper grande en todo el mundo. Ya, de hecho, desde la Revolución Industrial hasta el día de hoy, podemos decir que ha sido el crecimiento más grande en toda la historia de la humanidad. Siempre había un crecimiento un poquito, podríamos decir, recto, siempre en aumento, pero la curva después de la Revolución Industrial empieza a ser muy grande, es decir, empieza a crecer mucho la población. ¿Ya? Principalmente por los mejores avances en alimentación, ¿ya? Cuando hay más alimento, la gente puede, sus defensas están mejores, ya no hay tanta desnutrición, entonces la gente no se muere de hambre, los niños no se mueren de enfermedades, ¿ya? Enfermedades como gripes, que muchas veces lo atacaban porque tenían las defensas bajas, ¿ya? También van a haber avances en la medicina, y ahí hablábamos, por ejemplo, la primera vez que se puso anestesia, ¿ya? Ahí como en 1840, si no mal recuerdo, cuando se empezó a utilizar la anestesia. Y ahí se empezaron a poder hacer operaciones más difíciles, o operaciones que antes acababan con la vida de las personas y que eran muy simples de solucionar. Por ejemplo, ya la apendicitis es algo que es muy simple de solucionar, pero si no existe anestesia debe doler mucho, quizás muere la gente ahí. Entonces ahí, con estos avances se pudo solucionar esos problemas. También las vacunas, ¿ya? Hablando de ahora de vacunas, las vacunas son súper importantes para la humanidad porque lograron erradicar enfermedades que eran súper comunes en la humanidad y que mataban a mucha gente. Entonces, con las vacunas ya hay solución a esto. Entonces, la población empieza a crecer más, no se muere la gente. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir en torno a la población? La mayoría de la población va a migrar. Y eso también lo vimos en la clase pasada, va a migrar del campo a la ciudad. En el caso de Chile también va a pasar eso. Lo vamos a ver más adelante, pero va a pasar eso. Por otro lado, las mujeres y los niños también van a empezar a trabajar y van a haber mucho intercambio internacional, ¿ya? Y también lo podemos ver, por ejemplo, en Chile, ya que vimos que mucha población, más adelante va a ver que mucha población europea viene a vivir a Chile, principalmente lo que es el sur de Chile, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, ustedes van a ver el caso de Valdivia, Yanquihue, que su origen se remonta a colonizaciones, ¿ya? Y después podemos ver también lo que vivía, el imperialismo, cómo se está dando en esas personas, en esas partes del mundo, ¿ya? Consecuencias sociales, estas ya podríamos decir que son las más importantes, el nacimiento de las clases sociales, ¿ya? A ver, y aquí tenemos que entender algo. Si antes de la Revolución Industrial existía una clase, antes de la Revolución Industrial y antes de la Revolución Francesa, la sociedad se dividía en estamentos, ¿ya? Por su nacimiento estaba la nobleza, el clero y el tercer estado, eso nos tenemos que acordar. Ahora con la Revolución Industrial y con la Revolución Francesa ya no va a existir esto, ¿ya? Porque la Revolución Francesa hace esta idea de que todos somos iguales en derecho, y la Revolución Industrial va a significar que hay una clase que es la que va a estar predominando, que es la clase que tiene más dinero. Entonces acá va a surgir esta idea de sociedad de clases, sociedades que se van a diferenciar por el dinero que tienen. Entonces en este sentido, desde la Revolución Industrial van a existir dos clases sociales bastante grandes, ¿ya? Podríamos decir que es la clase burguesa, que es la clase alta, y la clase trabajadora, que es el proletariado. Ya en el siglo final, hasta el siglo XIX, va a aparecer otra clase social que es la clase media, y ahí vamos a ver como la clase alta, clase media y clase baja, que hasta el día de hoy se sigue conociendo, se sigue viendo. Pero acá es cuando nace este tipo de sociedad que es por el dinero. Parte por la burguesía, ya que como dice ahí, es la clase que alcanza un poder económico, ¿ya? Que es la dueña de las fábricas y que antes no tenía este privilegio porque antes no se consideran nobles, pero ahora con la Revolución Francesa e Industrial tienen dinero, tienen dueño de la fábrica y van a tener poder, ya poder económico, poder político, que eso lo puede influenciar. Eso se va a conocer como la burguesía.
clase alta, podríamos decir, ¿ya? Y aquí les traje unas imágenes que podrían identificar esta clase alta. Y por otro lado está la clase trabajadora, ¿ya? Ahí podríamos ver una foto. Que es, de alguna forma, las clases obreras, ¿ya? Los campesinos que se fueron a trabajar a las ciudades, o los campesinos que se quedaron trabajando, ¿ya? Esos son podemos decir que ahí podría estar más lo que era clase media y clase baja en la actualidad. Son los que trabajan, no las clases altas, ¿ya? Son los que trabajan en las fábricas, los artesanos, etcétera, 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 etcétera. Pero son súper importantes estas dos clases, ¿ya? Y estos van a ser los que vimos la clase pasada, que van a tener la lucha de clases. Esta idea de lucha de clases de la clase trabajadora o proletariada y la clase burguesa, ¿no? Clase alta, ¿ya? O los empresarios. Eso van a ser las dos clases sociales que van a estar en constante lucha, según lo que planteaban algunas ideologías que habíamos visto, por ejemplo, el socialismo científico, ¿ya? Y el anarquismo, ¿ya? Pero ahí vamos a ver, ¿quiénes van a ser los que van a sufrir estos grandes problemas? ¿Ya? Y van a sufrir las desigualdades del proceso de industrialización. Va a ser la clase proletaria, que va a sufrir esta cuestión social que vimos en la clase pasada, que van a sufrir estos problemas de salud, problemas de higiene, problemas de bajos sueldos, ¿ya? Problemas de no tener derechos laborales, ¿ya? Y van a ser las clases que van a trabajar, que van a hacer huelgas por obtener más derechos y solucionar estos problemas. Así que eso es importante que recordemos. ¿Ya? Y finalmente, una de las cosas más importantes son las consecuencias medioambientales. ¿Ya? A ver, esto podríamos decir que es uno de los grandes problemas que hasta el día de hoy sigue siendo consecuencia de la revolución industrial. ¿Ya? La revolución industrial se basó en lo que es la recolección de materias primas y la utilización de recursos naturales como combustible. Ya en un principio vimos que era el carbón que contamina bastante, y después fue el petróleo y la electricidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá con la revolución industrial? Va a intensificar lo que hoy día conocemos como el efecto invernadero, porque la utilización de estos combustibles fósiles lleva a muchos gases contaminantes. De hecho, vamos a ver acá la emisión de gases contaminantes desde lo que es la revolución industrial, ¿ya? La revolución industrial parte en 1800, 1850, vemos que empieza a crecer, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir acá? Fíjense cómo va a ir subiendo hasta el año 2000, ¿ya? Todo esto parte ya con la revolución industrial, ya no traje un gráfico un poquito acá, pero ya desde 1800 empieza a crecer mucho esto, ¿ya? Y es bastante alto el total de todas las emisiones de gases contaminantes, ¿ya? Por eso hoy día es un gran problema lo que es el efecto invernadero, ¿ya? Además que también con esto de producir y sacar materias primas, ya la naturaleza ya está siendo vista como algo de cómo le podemos sacar provecho económicamente a la naturaleza, ¿ya? Entonces empieza a haber una explotación irracional de las tierras, como dice ahí. Y eso también lo vimos al inicio de esta unidad cuando vimos el video de el progreso del humano, cómo el humano ha destruido la naturaleza por sacar productos naturales y sacarles provecho comercialmente, ¿ya? Y esto se da mucho lo que es este proceso de revolución industrial, porque necesitan producir, necesitan recursos naturales, y se da con esto, con una explotación de los recursos naturales, ¿ya? Y finalmente vamos a ver las consecuencias políticas. Esto ya es lo central de la clase, ¿ya? El liberalismo político se consolida ya después de la Revolución Francesa, empieza a tener mucha importancia, y ahora, con la Revolución Industrial, se consolida totalmente, porque los burgueses son los que ya tienen el poder económico y controlan todo. Entonces ellos lo que más querían esta idea del liberalismo, porque también querían el liberalismo económico, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un crecimiento demográfico, entonces los países políticamente necesitan tener más territorios, ¿ya? Para mandar a su gente, y también necesitan más territorios para sacar más productos, más recursos.
¿qué va a ocurrir? Inglaterra por ejemplo, Inglaterra tiene una isla bastante grande, pero su población está creciendo mucho, no tiene tantos recursos para mantener a toda su población, se va a necesitar expandirse. Y también los otros países que han implementado esta revolución industrial y están creciendo, también van a necesitar expandirse. Y aquí vamos a ver lo que se conoce como el imperialismo y el colonialismo, porque estos países se van a expandir. ¿Ya? Y esto es súper importante, porque el mundo de hoy, que hoy día vivimos, se ha conjugado por el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Y aquí vamos a ver. ¿Ya? Aquí les traigo una foto, a lo mejor pueden de alguna forma dilucidar. ¿Ya? Pero acá dice, imperialismo, dice, fenómeno político y cultural que se basa en la dominación de una o varias potencias sobre otros pueblos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Es cuando un país, ya de alguna forma considerado más poderoso, empieza a tener influencias y a dominar a otros países que se consideran menos poderosos o que tienen más dificultades o que son más débiles, de hecho. ¿Ya? Entonces estos países que son más poderosos, que tienen más recursos, empiezan a dominar y controlar políticamente y económicamente a otros países. ¿Ya? Y muchas veces transformar esos países en colonias. ¿Ya? Y aquí les traje una imagen, ¿ya? Para que se entienda esto. Aquí vemos a un inglés. ¿Qué pasa con este inglés? ¿Qué tiene? Este inglés, ¿qué parece? ¿Qué está haciendo este inglés? Según lo que pueden ver en esta imagen. ¿Qué les parece? Pueden responder por el chat. Sería lo ideal que pudieran responder por micrófono, pero respondan algo. ¿Qué les parece? Un inglés que tiene varias manos. ¿Dónde están llegando esas manos? ¿Qué puede suponer esta imagen? A ver, Sebastián Durán. ¿Está Sebastián Durán o no? Ahí Martín dijo bien, ahí lo que dijo Martín bien, también lo que dijo la Canela. ¿Ya? Ahí hay dos cosas que me dijeron que fue ya. Que están dominando territorios, bien, y que están intentando apoderarse de todo, también bien. Las dos cosas son súper importantes. Aquí, por ejemplo, vemos que Inglaterra se está intentando apoderar de India, Egipto, Canadá, Jamaica, ¿ya? Bueno, hay muchos países, de hecho. Y ahí ustedes se preguntarán, ¿por qué Jamaica habla inglés? Jamaica prácticamente perteneció a lo que es Gran Bretaña durante hasta 1950, por ahí. ¿Ya? También se pueden preguntar, ¿alguna vez han visto, por ejemplo, la bandera de Australia? ¿O han visto que muchas banderas se parecen a esta? Muchas banderas del mundo se parecen a esta. Y que muchas banderas tienen muy, muy parecido a esta. Ahí vamos a ver Australia, Nueva Zelanda, tienen muchas de esas banderas. ¿Por qué? Es por esto, por el imperialismo. A ver que, en este caso, Inglaterra va a ser uno de los principales países que va a intentar apoderarse prácticamente de todo el mundo. Van a haber muchos países, principalmente para sacar recursos y tener mucha influencia política, ¿ya? Y principalmente para crecer económicamente, ¿ya? Inglaterra nace la revolución industrial y también va a ser uno de los países que más se va a apoderar. Entonces el imperialismo es esta idea de influir, dominar a otras naciones, ¿ya? Y van a mantener un dominio total de esas naciones, un dominio político. Por ejemplo, en Egipto, Inglaterra va a tener un dominio bastante grande, ¿ya? En lo que es Siria, ¿han escuchado Siria? ¿Dónde está Siria? También, y todo lo que es el Medio Oriente, Inglaterra y Francia van a tener un dominio bastante grande hasta 1950, donde en 1950 se les va a obligar a abandonar esos territorios. ¿Y qué va a causar? Los problemas que hoy tienen esos territorios en el mundo. Han visto que Medio Oriente están casi siempre en guerra, sobre todo Siria, ¿ya? Siria está en guerra producto de esto, del imperialismo, de cómo quedaron esos países después del imperialismo que tuvieron que vivir, ¿ya? Siria, Israel, que existió después de este imperialismo, ¿ya?
Palestina, todos esos países del Medio Oriente hasta el día de hoy viven las consecuencias del imperialismo, de esta dominación de los países. ¿Ya? A ver, ¿por qué sale el imperialismo? Principalmente después de la Revolución Industrial, como una consecuencia de la Revolución Industrial, donde los países necesitan tener más territorio para sacar más materias primas. ¿Ya? Y los principales continentes que van a estar dominados van a ser todos, excepto Europa. Van a ser África, Asia, Oceanía y en menor medida América. La América va a ser un poquito menos, pero todos los países van a tener algo de dominación por parte de estos países europeos. ¿Ya? ¿Cómo se hacía el control? Por el medio de la fuerza militar. ¿Ya? Por el medio de la fuerza se ejercía poder político, económico, y muchos países fueron dominados por el país, podríamos decir, invasor. ¿Ya? ¿Cuáles son los países más imperialistas? Van a ser el Reino Unido, ¿ya? Países Bajos, Holanda, Italia, Alemania, Bélgica. Aquí les puse algunos, España va a tener algunos dominios. ¿Ya? ¿Y qué va a ocurrir principalmente en esta idea? Siempre, ¿qué buscaban estos países europeos? Era intentar un beneficio económico, ¿ya? ¿Y cuál fue la justificación que tenían muchos de estos países europeos? Era decir, ya, los países que nosotros vamos son países que tienen recursos económicos, sí, pero son países que son incivilizados. Tienen diferentes modos de vida al europeo. Entonces, el europeo decía que prácticamente como no tenían su modo de vida, eran países incivilizados que necesitaban ayuda. Por ejemplo, Egipto o los indios necesitaban ayuda para ser un país civilizado y crecer. Entonces, ¿quién eran los mejores para ayudar? Para ellos, eran los europeos. ¿Ya? Ellos consideraban que eran de alguna forma estas culturas medias bárbaras, entonces los europeos tenían que ayudarlos a conocer esta idea de progreso, de civilización, como lo vimos en la primera clase, que existe esta idea de civilización y barbarie. Los países que habían hecho la revolución industrial y que se consideraban ellos más civilizados, las otras culturas de las otras naciones, por ejemplo, África, gran parte de África, parte de India, Asia, parte de América, los europeos veían como incivilizados, no tenían este crecimiento económico. Entonces ellos decidieron, como buenos hombres que se consideran los europeos, civilizar a estos pueblos. ¿Ya? Entonces tenían que influenciar en esos pueblos. Los consideraban bárbaros estos nativos. No han crecido como los europeos. Entonces empezaron a influir. ¿Ya? E intentaron imponer su cultura. Entonces muchas culturas van a ser destruidas por los europeos. ¿Ya? ¿Y cuándo comienza esto? ¿Ya? Es la conferencia de Berlín. ¿Ya? Antes de avanzar, vean esta imagen, ¿ya? Que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, que es la conferencia de Berlín. ¿Qué podríamos sacar en conclusión de esta imagen? ¿Ya? Hay mucha burguesía, podríamos decir acá, que son líderes de diferentes países europeos, pero ¿qué están haciendo estos líderes de los países europeos? Aquí este es Wixman de Alemania. ¿Qué están haciendo? Tienen una torta. ¿Ya? ¿Y qué están haciendo en esa torta? Que esa torta se llama África. Prácticamente se la están dividiendo. Y vamos a ver qué va a ocurrir con África, que es uno de los principales países, principales continentes que va a ser influenciado por el imperialismo. ¿Ya? Acá, en este dibujo, se están dividiendo una torta. Como tal cumpleaños, cuando ustedes van a un cumpleaños, se dividen la torta, parte de la torta y un pedazo para alguien, otro pedazo para otro. Pues, lo mismo va a ocurrir con África. Los países europeos prácticamente se la van a dividir. Van a hacer pactos para dividirse África. ¿Ya? Y después les voy a explicar algo que hasta el día de hoy sigue siendo afectado por eso. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuándo parte todo esto con la conferencia de Berlín? ¿Ya? Que en 1884, 1885, donde las principales potencias de Europa prácticamente se van a reunir para dividir África. ¿Ya? Van a dividir África y ¿quién va a tener el derecho a tener esos territorios en África? ¿Ya? Y van a decir cómo se va a dividir África.
prácticamente lo que van a hacer en esa conferencia de Berlín es, ya, somos los países europeos, estamos acá reunidos los líderes de los países europeos, y tenemos un continente africano que para nosotros está incivilizado. ¿Qué hacemos con ese continente? ¿Qué parte del continente va a ir para Alemania? ¿Qué parte del continente va a ir para Gran Bretaña? ¿Qué parte del continente va a ir para España? Como tal, torta de macán. Prácticamente los países europeos van a decidir cómo se va a dividir África. Aquí les traje un mapa así, voy a poner un mapa para acá. Y si se dan cuenta, en la actualidad, ¿qué pasa con África? Miren sus fronteras. ¿Qué les llama la atención de sus fronteras de los países actuales en África? Que no todos los países lo tienen. Si se dan cuenta, sus fronteras son súper rectas. ¿Ya? ¿Qué país tiene unas fronteras tan rectas? ¿No? Fíjense, muy rectas. Son muy rectas sus fronteras. ¿Y por qué? Porque las fronteras que tienen los países africanos no le hicieron los países africanos, le hicieron los europeos. ¿Ya? Los europeos hicieron esas fronteras. Y vamos a ver que en África, hasta el día de hoy, hay muchos problemas porque hay tribus que vivían en África que van a estar divididos en diferentes países. Por ejemplo, una tribu vivía en tal parte de África y un europeo se le ocurrió hacer una frontera en la mitad de la tribu. Esas tribus quedaron en dos países diferentes. También va a pasar que tribus que eran enemigas van a quedar en el mismo territorio. Van a haber peleas en esos países por esos problemas. ¿Ya? Pero vamos a ver qué ocurrió en el mundo, ¿ya? Por esto del imperialismo. Y van a surgir estos imperios. ¿Ya? Y uno de los principales y el más grande de todos es el Imperio Británico. ¿Ya? Que el Imperio Británico dominó los 5 continentes. ¿Ya? El Imperio Británico estuvo y prácticamente dominó los 5 continentes del mundo. ¿Ya? En Asia, podríamos decir que estaba su colonia más importante, que era la India. ¿Ya? La India era administrada por una empresa inglesa que era la Compañía de las Indias Orientales, ¿ya? Y era el lugar de donde los ingleses sacaban sus materias primas, ¿ya? India no se va a independizar hasta pasado el siglo XX, ¿ya? Mediados del siglo XX. De hecho, India va a estar siempre dominado por los ingleses, ¿ya? Y mucho tiempo. ¿Y qué van a sacar los ingleses ahí? Principalmente algodón y azúcar. El algodón que era muy importante para hacer sus cosas textiles, todo lo que es textil, pero ahí van a sacar todos esos productos y de hecho hasta el día de hoy van a tener mucha influencia. De hecho en India se habla inglés, gran parte de India, de los indios hablan inglés por esta influencia de Gran Bretaña, ¿ya? Y si no sé si alguien ha visto alguna serie, si alguien ha visto la serie de The Crown, ¿ya? De hecho es la serie de la reina Isabel se llama, ¿sí? Van a ver que en su inicio ella va a India, porque en ese tiempo India era dominada por Gran Bretaña. Ya, también va a tener otras áreas de influencia ahí, Malasia, Singapur, Birmania, parte de China, todo lo que es Hong Kong. Hasta el día de hoy hasta el día de hoy una zona conflictiva porque estuvo mucho tiempo influenciada por lo que es el Imperio Británico. Y de hecho Hong Kong hasta el día de hoy tiene problemas. No con el Imperio, no con Inglaterra ni con Gran Bretaña, sino con China, que acá le quitaron a Hong Kong, o sea, a China le quitaron Hong Kong. ¿Ya? A ver, en el Mediterráneo, el mar Mediterráneo tiene lo que es, tiene el dominio del canal de Suez, de Gibraltar, tiene muchos dominios de estos canales. ¿Ya? En África, ya tiene zonas, principalmente lo que es Egipto y Sudán. Aquí Egipto es la gran colonia que tiene Gran Bretaña. ¿Ya? En Oceanía tiene Australia y Nueva Zelanda. Y de hecho, por eso los australianos hablan inglés. Y Nueva Zelanda, y también ven la bandera de Australia, ahí van a ver la influencia del Reino Unido. Y en América está parte de Canadá y Honduras y Jamaica. ¿Ya? Por eso también se habla inglés en esos países. ¿Ya? Eso es lo que dominaron los ingleses. Vamos a ver el mapa. Y este es todo el mapa del dominio inglés, que es bastante. ¿Ya? Inglaterra, o sea, el Reino Unido queda
acá. ¿Ya? Es el territorio de los ingleses, ¿ya? Y dominaron todo esto. Y hay Medio Oriente, África, hay lo que es Oceanía, Canadá, parte de Canadá, y aquí está lo que es Centroamérica, y estarían las Guyanas. Dominaron bastante, ¿ya? Y después, igual, además de dominar política y económicamente estos países, también dominaban a otros países, tanto económicamente, pero tenían mucha influencia sobre otros países. Por ejemplo, en Chile, los ingleses dominaron mucho con lo que es la economía, con sus tratados, ya los chilenos le debían plata, también dominaron esos territorios, ¿ya? El Reino Unido fue el imperio más grande, sí o sí, ¿ya? Dominó todos estos territorios, ¿ya? El otro grande fue el imperio francés, ¿ya? Que lo que más dominaron fue África, ¿ya? Argelia, Túnez, Marruecos, ¿ya? El Congo, Senegal, Guinea, Costa del Marfil, Benín, Chad, Madagascar. En Asia también tuvieron de alguna forma alguna influencia, como Birmania, Tailandia, Vietnam. Y Vietnam es súper importante también porque Vietnam, no sé si alguien ha escuchado de la guerra de Vietnam, ¿ya? La guerra de Vietnam va a ocurrir cuando los franceses se tienen que ir de, de Vietnam, ¿ya? Cuando se van de Vietnam va a causar eso, ¿ya? Entonces va a traer esos problemas a futuro, ¿ya? Esto está ocurriendo en el siglo XIX y los problemas van a ser después de la Segunda Guerra Mundial. Van a tener mucho tiempo dominando sus territorios. Y en América, en la isla de Tahití, ¿ya? Y lo que es la Guayana Francesa, ahí, perdón, controló las Guayanas Francesas, ¿ya? Ahí vemos todo lo que es su dominio, el dominio francés. Ahí, África prácticamente todo. Y de hecho, vamos a ver, no sé si a alguien le gusta el fútbol, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver que la selección de Francia tiene muchos jugadores que son descendientes de africanos. ¿Por qué los franceses tienen muchos descendientes africanos? Por esto mismo del colonialismo. Porque tenían colonias del imperialismo, tenían franceses repartidos prácticamente por todo el mundo. De hecho, vamos a ver que, no sé si alguien conoce a Zinedine Zidane, que creo que ahora es técnico del Real Madrid, no sé, a lo mejor estoy muy atrasado en él, pero él es descendiente argelino, ¿ya? Y claro, porque es técnico, él es descendiente argelino porque prácticamente Francia dominó Argelia. Entonces había muchos franceses que iban allá, tenían dominio, y ahí también había algunos de sus colones se iban a Francia, ¿ya? Entonces por eso también en Francia tiene esa selección, ¿ya? Si alguien ha visto la selección francesa, tiene muchos descendientes africanos, ¿ya? Y de hecho el mundial lo ganaron por esos futbolistas, ¿ya? Y de hecho Francia con todo este dominio tiene una mezcla bastante cultural grande, ¿ya? Están los que son descendientes de africanos, están los que son descendientes musulmanes, ¿ya? Que por el dominio que tenían, sobre todo en el norte de África, y están los que son descendientes de la Francia europea, ¿ya? Entonces, el día de hoy, y de hecho el día de hoy, Francia tiene muchos de esos problemas raciales, ¿ya? Muchos de esos problemas porque hay mucha discriminación, y hasta el día de hoy se ve eso. De hecho, hay un documental, si lo quieren ver en Netflix, que tiene que ver con el fútbol de Francia, cómo había ido evolucionando, pero lo muestra explicando cómo Francia ha tenido estos problemas actuales por sus diferentes culturas que habitan en Francia. Y todos estos productos del colonialismo y del imperialismo, como ellos tuvieron estos territorios. Ahí vemos el norte de África, que es principalmente musulmán, de lo que es el centro de África, donde hay muchos africanos, sí, pero aquí el norte tiene que ver con lo que son musulmanes, ¿ya? Ahí está Madagascar, por si acaso. Ya, si alguien ha visto la película Madagascar. Ya, el imperio alemán también va a repartirse partes de África, ¿ya? Y va a haber principalmente lo que es Camerún, eh, Tanganica, todo, ¿ya? Tanganica, ahí que sin querer escribir Tanganica, pero bueno. Nueva Guinea también van a tener, que ahí estaría África Oriental alemana, y África Sudeste también, aquí estaría Tanganica, ¿ya? Y Camerún. Estas zonas eran dominio de Alemania.
Y Alemania le va a sacar bastante provecho a estas zonas. ¿Ya? También va a estar el Imperio Italiano, el Imperio Portugués, ¿ya? Que va a tener territorio en Angola y Mozambique, y también otros territorios que va a dominar. El Imperio Italiano, ¿ya? Que el Imperio Italiano también va a tener, sobre todo acá, parte de lo que es Libia, que hasta el día de hoy también tiene mucha influencia Libia aquí, y le ha traído muchos, no problemas a Italia, pero sí algunos conflictos, ¿ya? Sobre todo lo que fue el proceso de independencia. Somalia y lo que sería Eritrea, que Etiopía, por ahí. Ahí vemos que esos países hasta el día de hoy son bastante pobres. ¿Ya? Y de hecho vamos a ver que en muchos países de África los grandes problemas que tienen, que se les consideran que son bastante pobres, es porque los europeos se llevaron todos sus recursos naturales. Eso también tiene que ver porque Europa tiene tanto dinero y África no, pensando que están al lado. Y el Imperio Español, ya que el Imperio Español ya había perdido todo después de la independencia de los países americanos, pero tenía influencia todavía en Cuba, ya Puerto Rico, que después Puerto Rico lo va a perder con Estados Unidos. Y hasta el día de hoy Estados Unidos tiene influencia en Puerto Rico. Y ustedes pueden ver que todos los cantantes de Puerto Rico siempre tienen relación con Estados Unidos porque prácticamente son dependientes de Estados Unidos. ¿Ya? Y Cuba también estuvo a punto de ser administrada por Estados Unidos. ¿Ya? Y de lo que es África, también tenía algún control de África. ¿Ya? Ahí también vemos un poquito lo que es el dominio español, que es menos que otros países. Y vamos a ver un mapa del mundo. Si se dan cuenta, el mapa del mundo prácticamente es todo controlado por los países europeos. ¿Ya? Este mapa está bastante complicado de ver ahora, pero en su libro tienen un mapa más claro que lo van a necesitar para la tarea, ¿ya? Que es la página 93, que vamos a ver sobre esto. ¿Ya? La página 93 tiene un mapa súper bueno del imperio, de los imperios. ¿Ya? Y van a tener que identificar algo súper fácil. ¿Qué potencia tenía mayores posesiones en el mundo a finales del siglo XIX? Ahí solo tienen que contar, y no es tan difícil porque ya lo vimos. ¿Ya? ¿Por qué creen que esa potencia lideró la expansión imperialista? También tiene que ver con lo que hemos visto. Y ahí recordar la revolución industrial. ¿Qué países habían iniciado la revolución industrial? ¿Qué países necesitaban más recursos naturales? ¿Qué países habían crecido más? Tiene que ver con qué países habían tenido más expansión. ¿Ya? Y aquí ven con un mapa o un atlas, pueden buscar un atlas online, comparen los mapas del fines del siglo XIX con un mapa político actual. ¿Ya? ¿Qué diferencia encuentran? ¿Y por qué creen que existen esos contrastes? ¿Ya? Eso es súper importante. Ahí ustedes piensen, ¿por qué creen? ¿Ya? Y es comparar un mapa, ¿ya? Y vean, los mapas de África son súper importantes. ¿Ya? Y los mapas de Medio Oriente, lo que sería esta zona. Esa zona es muy importante. ¿Ya? Aquí estas zonas son súper importantes. ¿Ya? Y el gel ahí. Después vamos a ver, se van a dar cuenta de varias cosas del mundo actual respecto a lo que es el imperialismo. Ya. Porfa,